Las 19:10 y son las... Ahora bajó, ¿ves? Ahora me muestra que hace 17 grados. Esto creo que se acerca más a la temperatura... A la realidad. Claro, se acerca más a la realidad de Posadas. Bien, ahora les quiero proponer a los señores oyentes y video espectadores... Sí, porque quiero inaugurar una sección que espero que se prolongue en el tiempo. A ver, que es un poco un juego, una cuestión donde nos vamos a poner... si bien somos tres compañeros sentados frente a un micrófono reflexionando, ahora incluso se permite hasta perder la compostura. ¿Por qué? Porque es netamente opinión visceral y de corazón de una serie de temas. Vamos a llamar esto, a ver cómo sale, cómo es polémica en el bolichón. Y entramos a la sección de la siguiente manera. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. De repente, trayendo a colación aquel viejo programa que tanto nos entretuvo a todos los argentinos mirando Polémica en el Bar, donde teníamos a grandes del humor y nos permitían vernos reflejados cada uno de distintas maneras en esas discusiones políticas. Así que bueno, ahora a muy modesta escala, yo propongo esta primera polémica en el bolichón, que era un poquito, Perito, lo que vos hablabas hace rato, cuando hablaste en esa primera parte, que a mí también me hacía pensar, y por eso era el traer este tema, ¿qué pasa con la representación, la representación dirigencial que existe hoy en día entre los dirigentes políticos, quienes nos representan en el Senado, en la Cámara, quienes están pensando en postularse también para algún cargo político, y el ciudadano común o incluso los militantes? Porque por ahí encontramos los militantes en nuestra dirigencia, lo que estamos buscando hoy. Yo, por ejemplo, hace rato charlábamos fuera del aire, las diferencias entre lo que veíamos entre Juan Grabois y el compañero Axel. Donde yo, por ejemplo, yo decía, a mí me gusta Axel, esa cabeza que tiene de administrador, de vos ves que mantiene la cabeza firme, fría, cómo está llevando Buenos Aires incluso en medio de esa tormenta, todo. Pero sí veo también que le falta el empuje que tiene y que a mí me gusta, por ejemplo, Juan Grabois. Claro. Donde me gustaría que tenga un poquitito de eso de Juan Gra. Pero yo no sé si ese corazón que pone Juan Grabois en todo lo que hace, no sé si también lo encontraría en las políticas económicas y sociales que sí lleva adelante Axel, y que yo a Axel sí me lo imagino, por ejemplo, yendo a negociar con gente de Estados Unidos y pudiendo sacar una buena tajada. Cosa que por ahí no sé si me lo imagino a Juan Gra, lo creo capaz, pero no sé si lo imagino a ese nivel. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que hay una crisis de representación política, porque el sistema es muy perverso en estas cosas. ¿Quiénes son los que llegan a ser candidatos, llegan a determinados cargos? Salvo excepciones, que las hay también. Sí. La gente que está en una estructura o con el respaldo de alguien que tiene un poder político, económico o lo que sea, ¿viste? Sí. O sea, el vecino común o el militante común de los barrios o de una fábrica, es muy difícil que llegue. ¿Por qué? Porque no tiene con qué. Claro, no tiene la estructura. No tiene la estructura, no tiene los medios, no tiene no tiene recursos. Y hacer política en estos tiempos de la democracia, donde todo cuesta, y donde las empresas ponen plata y corrompen todo lo que haya, los proveedores también. Absolutísimamente. Entonces es muy difícil, ¿viste? Por eso es muy importante que en el caso concreto del peronismo, las estructuras que existen, por ejemplo el Partido Justicialista, la CGT, algunas otras instituciones, se democraticen y se pluralice al máximo con la participación militante, para dar cabida y paso a capaz una nueva camada de gente que va surgiendo de la realidad, ¿no es cierto? Nosotros sufrimos dos crisis muy grandes con respecto a la representación política y a la dirigencial. Uno, en los 80, 83,
porque habían matado a 30.000 compañeros. Claro. Y se fueron al exterior, se cree alrededor de 1 millón de argentinos, que es la camada que tendría que ocupar exactamente ese recambio generacional. Sí. Y sin embargo, la dictadura, no en vano, fue con ese objetivo de aniquilar, vaciar una generación de gente comprometida, pensante, que es lo que nos hizo falta en toda esta década. Cuando aparece Néstor Kirchner y después Cristina, se abrió el debate político, se empezaron a hacer otro tipo de política y se dio una iniciativa de formación y de conciencia. Y ahí también es cuando empieza a recrudecerse del otro lado también la derecha, porque la derecha se pone más combativa cuando aparecen ellos. La derecha y el poder real. El poder real, exactamente. Que spoiler para la gente, el poder real no son los políticos, el poder real son todos los grandes conglomerados que tienen la plata y que sostienen a un grupo de políticos que los representa a ellos. Los que bancan a los políticos, ¿no? Sí, algunos políticos los que bancan el poder económico, el poder mediático, o sea, los medios, la justicia, ¿no? Sí, y son los que manejan el poder en la Argentina. Esa gente no quiere que surja dirigentes nuevos, pensantes y altamente comprometidos. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de que no lleguen. Por ahí no te van a perseguir, pero van a hacer lo imposible para que llegue cualquiera desconocido, incluso sin convicción, a ocupar cargos importantes. Sabemos que existe en todos lados, acá en Misiones también, y gente con otra conciencia, con otra formación, y que está dispuesto a defender lo popular, lo nacional, es desplazado, digamos. Claro, porque incluso, ponele, volviendo al ¿cómo se llama?, dentro del PJ, ¿no? Donde vos tenés por ahí unos integrantes, en este caso una militancia, llamémosle unos miembros, de tabla rasa, o sea, los bases, donde están viendo todos los desmadres que suceden a nivel nación, donde, como hablábamos hace rato, incluso veíamos las imágenes, vemos la represión, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que del otro lado, o sea, quienes deben representarme a mí, tanto en el Congreso, tanto a nivel dirigencial, que son los que tienen la llegada masiva a los medios, todo, se quedan callados cuando están sucediendo todas estas cosas. Entonces vos lo que esperás mínimamente es ese enojo que tenemos nosotros a nivel base, que también se proyecte y lo puedan emitir ellos, que ellos puedan expresar eso, o por lo menos que aparezca en las redes. O como decíamos, pero no solo en las redes me refiero, que salgan y actúen, hagan algo. En una palabra querés decir que nos defiendan, que se recuerden de que con los votos que le pusimos, porque están ahí, porque se le votó, salgan a favor de políticas que sean a favor del pueblo. Claro, pero por lo menos que salgan y ejerzan. Sí, yo creo que hay de todo, ¿viste? Hay gente muy valiosa que luchan, que discuten, que debatan en el Congreso de la Nación, que defienden a los trabajadores, a los sindicatos, en fin, a la cultura. Y hay gente que le es indiferente por ahí, ¿no es cierto? El problema central que tenemos la política del campo popular es que no hay una conducción política clara. Entonces cada uno hace lo que puede. Y vuelvo a lo que hablaba al principio, ¿viste? Es muy difícil ponerse en el papel de juez y juzgar al otro compañero. Porque hizo esto, porque no hizo aquello, porque vos creés que lo que pensás es lo único que vale. Y no es así. Vos fijate un poco cómo es nuestra historia. Cuando nosotros volvemos en el 83 en la democracia, que gana Alfonsín, y que el peronismo pierde, el peronismo estaba en crisis absolutamente disperso y sin conducción política. Pasaron hasta que apareció Néstor Kirchner, porque Menem hizo todo lo contrario a lo que queríamos los militantes. Pasaron desde el 83 al 2003, 20 años, ¿no? O más. Exactamente. O más capaz, ¿no? ¿Del 83 al 93? 10. No, al 2003. No, al 2003 y 20. 20 años. 20. Pasaron 20 años para que se recomponga un proyecto político militante que volvió a enamorar al pueblo argentino y acompañó 12 años del pueblo.
¿Y por qué pasó eso? Porque había un liderazgo, había una propuesta, había una conducción política, que es lo que hoy no tenemos. Es más, a mí hasta me da vergüenza y bronca que, por ejemplo, en Buenos Aires se sigan chicaneando la gente de Cristina con la gente de Axel Kicillof, que Massa aparece medio distante a todo y a la vez involucrado en el quilombo. Estos días le vi a Juan Graboy muy enojado con este tipo de situaciones, sí. Y a mí me parece que el gran nudo que tenemos que desatar los peronistas es esta cuestión, que es lograr entre todo un consenso político, una unidad política y una propuesta a la sociedad, no a los militantes, a la sociedad. Hay que volver a convocar y enamorar a la gente. Por lo tanto, realmente a lo que vos decías, hay una crisis de representación clara en la sociedad. Entonces, por ejemplo, acá en Misiones, aparece el policía amarilla, que sí, como un referente de un sector, ¿viste? Después de lo que pasó con los Quisca y toda la crisis esa que sabemos que se dio, y aparece en realidad no le conocemos quién es. Vos no sabés si es un buen tipo, si es un vago que tiene convicciones, como Milei. Claro. Que lo votaron con bronca a Milei, por bronca al otro. Sí, sí, mucha gente. Sí. Ahora, ¿a dónde nos está llevando? A la ruina. Exactamente. Al abismo. Exactamente. Y vos no sabés qué nos puede pasar con este tipo de gente. Sí. Y en ese sentido, más allá de las diferencias y las críticas que tengamos, yo a veces, como decía el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, sí, prefiero, él decía que hay que conocer de dónde viene cada uno para poder saber hacia dónde quiere ir, porque esos que no se le conoce la historia, que no tiene historia en la política, puede terminar en cualquier lado con un vago, con una locomotora, chocándote contra una pared terrible o un abismo, ¿viste? Lo estamos sufriendo en carne propia. Lo estamos sufriendo y vos sabés que vieron ustedes los anuncios que uno observa, esto puede estallar en cualquier momento, no es que yo quiera que estalle. No, pero que sí, viene pintando pero para si hay análisis político y vemos la realidad, es un descalabro terrible lo que está habiendo, puede explotar en cualquier momento, la gente está muy pasiva, aparentemente. Pues yo te voy a decir, aparentemente impasiva, ¿por qué? Porque él, hace rato, por ejemplo, también charlábamos, que es lo que yo te decía, que yo por ahí cuando estoy viendo las noticias, a veces quiero que gane Cunio presidente, venga y saque a todas patadas en el norte, y a veces digo, bueno, no, hasta que me calmo, y digo, no, tiene que venir alguien como más calmo. Pero yo me imagino a nivel, ponele, los que no están convencidos con el PJ, sí, los que no le interesa para nada Milei, los que no les interesa, llamémosle movimientos de izquierda, de derecha, nada, quieren vivir su vida medianamente tranquilo, son los primeros que saltan y no lo frena nadie cuando el quilombo les llega al cuello. Pero son los que hoy no van a votar. Son los que no van a votar. Pero mañana se pueden expresar en otras cuestiones. Exactamente, son los que ya han salido y han estado en las plazas. Por eso te digo, porque a ellos no es que los frenás ni los podés controlar. Pero además hay un tema que para mí no es menor en la conducta de la sociedad. Mucha gente, 14 millones de personas, le votaron a Milei. Ganó en buena ley, ¿no? Sí, Con el voto de la gente. Ahora, acá, al peronismo, le exigimos, yo también, autocrítica, corrección, revisión de las políticas, nos flagelamos con látigo, pero del otro lado nadie se autocritica. No pasa nada del otro lado. Y hay mucha gente que en lo bajo te dice, ¿dónde estamos yendo? ¿Viste? Me estoy cagando de hambre, o te pide una mano porque está mal. A mí me pasa gente conocida que votaron a Milei y que me llaman para pedirme un laburito, una ayuda, una mano, y me parece bien. Ahora, también esos sectores que votaron tienen que ser un poco, también revisar su actitud y ser autocrítico, porque no es que el político o el peronismo es lo único que tiene mal olor. Acá tiene mal olor todo. Claro, toda la política. Sí, y hay que revisar a todos, también al peronismo. Yo por eso, bajando a tierra acá en Posada y en Misiones, el tema de la intervención del PJ,
Sí. Que es un tema que está y que ayer me nombraron en una nota. Sí, en una nota que salió en la Voz de Misiones. La Voz de Las Misiones. Misiones, sí. Yo agradezco, viste, el gesto de los compañeros de la intervención, de Arrieta, de Rodríguez, de tener en cuenta mi historia militante, bueno, la posibilidad que yo, que fui expulsado del PJ, como otros compañeros, haya una amnistía y me vuelva a afiliar. Yo soy afiliado del Partido de la Concordia del Frente Renovador. Ah, mira. Soy primer vocal además. Pero no digo ni que sí ni que no en este momento, pero yo, más allá de mi nombre, prefiero toda la vida que haya un consenso político de todos los sectores peronistas, esté adentro del gobierno provincial o afuera del gobierno provincial. Y si no logramos eso, bueno, llamemos a elecciones libres y que se anote el que quiere. Y ahí está, yo creo que todo el mundo estaba esperando las elecciones libres. Bueno, que haya elecciones, ¿entendés? Y participemos todos. Y el que gana, gana, ¿me entendés? Y el que gana, gana, y el que conduce y el resto acompaña. Acompaña, ¿viste? Y por ahí, si es de tu agrado, bueno, mejor. Y si no es, entender que somos todos peronistas en este caso. Pero si seguimos haciendo análisis parciales de apuntar con el dedo que este sí, este no, este sí, no tenemos destino, no tenemos destino para nada, y vamos a volver a la época donde decíamos, de los años del 2000 y pico, donde decíamos que los partidos tradicionales, llámese PJ o UCR, acá en Misiones, estaban agotados de contenido. Sí. Y no había nada nuevo, al contrario. Entonces, realmente hay que pensar muy bien antes de abrir la boca, ¿viste? Qué bien dicho, ¿eh? Es cierto. Qué bien dicho. No, bueno, sí, por eso. Porque ahora es cuando llegan los momentos justamente de poner la cabeza fría, de empezar a pensar estrategia y de empezar a cerrar las puertas de la cocina. Así y tirarse con de todo, como decía Crónica, adentro. Pero cuando abramos las puertas ya sepamos qué canción vamos a cantar entre todos. Claro. Pero eso, llega un momento para mí de cerrar la puerta y decir, bueno, muchachos, a ver, digámonos las cosas. ¿Por qué? Porque del otro lado, justamente ahí, hay mucha bronca, pero la bronca puede ser canalizada a favor del bien o puede ser una gran explosión. Entonces, los partidos políticos funcionan como válvula para medir esa caldera que a veces está ahí que revienta. ¿Por qué? Porque es preferible que todo eso vaya conducido hacia alguien que indica una dirección, miren, vamos hacia acá. Entonces, si la gente se ve representada en ese vamos hacia acá, vos ves que los enojos todos empiezan a cobrar en esa dirección, se transforman en fe, en esperanza, claro. Exactamente, se transforman en, uy, mirá, me propone una salida a todo esto. Así es. A cuando no encuentran ninguna salida, no hay ninguna válvula que esté graduando eso, como toda olla a presión, como la máquina de hacer tutucas, de repente explota y en el camino destruyó todo. Y o esos son en este caso, como se está dando en las provincias, no van a votar, ¿viste? Directamente, como castigo. Sí. Pero además, yo digo, a lo que vos decís, me parece bien, muy bien, en el caso concreto del peronismo, que es el movimiento mayoritario en este país. Y lo que yo decía recién con respecto al PJ de Misiones. Necesitamos que se hable en una mesa todos, que estén todos. ¿Entendés? Y a nivel nacional lo mismo. Absolutamente. O sea que se necesita abrir la jugada, compañero. Eso es lo que sí, no alcanza con decir, le invitamos, te invitamos a vos, a Maco, a todos. Ser selectivo, sino abrir la jugada, sentarnos así le invites a todo. El que vos sos el árbitro y vas imponiendo tu criterio. Y nadie quiere eso. Hay que sentarse alrededor de una mesa todos juntos. Vos sos el interventor, vamos a suponer que eso funcione. Bueno, el interventor dice, bueno, muchachos, los reuní a todos, están todos los sectores, los que se quieren, los que no se quieren, los que están más a la izquierda, más a la derecha, el peronismo, los kirchneristas, los no kirchneristas, los que están dentro de la renovación, los que están afuera. Bueno, discutamos qué queremos hacer, hasta agotar el tema. Poder consensuar una decisión. Y si hay algo que yo creo que los peronistas misioneros quieren, es primero la afiliación.
Sí. Pero no así parcial, haciendo una conferencia que, más allá de las buenas intenciones, no están convocados todos. Claro, selectivo. ¿Entendés? Es selectivo. Es selectivo. Entonces, el que ya no te quiere no va a ir, ¿eh? Claro. ¿Entendés? Primero eso. Y segundo, poner una fecha cierta de elecciones ya. De decir, bueno, vamos a votar el 17 de octubre del 2025 y que se exprese toda y el que quiere presentar lista, que se presente. Y que gane el mejor. Claro. Ahí se termina la discusión. Sí, sí, tal cual. ¿Entendés? Y de la manera más democrática posible. Y claro, y esa es mi propuesta. Ahora, si vos tenés temor de que te gane otro, Amigo. bueno, entonces no tenemos destino. Entonces, Seguimos amigo, no con se el dedica a la egoísmo, política, no se dedica a la política. Claro, Tal o sea, cual. vos haces lo posible para que gane un conocido tuyo a lo mejor. Claro. Pero puede ganar otro que no piense igual que vos. Y aunque no te guste, tenés que Y acompañar. tenés que también, acompañar. Por Porque lógica. si no hacemos eso que dice la gente, que la política es un rosqueo permanente de acomodo, Sí. van a tener razón. Van a tener razón, exactamente. ¿Entendés? Sí. O sea, otra vez volvemos a lo de siempre. Ah, Entonces yo me niego en estas condiciones a afiliarme en el PJ. Así. Estamos bien. Estamos bien. Como estamos bien. también me niego a los compañeros que macartean dentro de la renovación Los al van que de está buchón. afuera de la renovación. Sí, Como los que van que de- no entiende nada. O que hablan mal de Cristina, por ejemplo. Sí. De Claro, ninguna claro. manera voy a avalar jamás eso como peronista. Sí, porque ahora va Cristina llegando- ahora es una muchos lo encuentran compañera, como- sí. es una compañera perseguida, denostada permanentemente por el poder. ¿Por qué? Y porque hizo gobiernos que ayudaron a las grandes mayorías. ¿viste? Y eso no se lo van a Y perdonar. no se lo van a perdonar. Como no le perdonan a Vudú haber eliminado las FJP. Y lo expusieron y lo tuvo que Y lo pagar en metieron escarnio en público, cárcel. cárcel. ¿Entendés? Y Sí, ese sí, es sí, el sí, sí. pecado. ¿Entendés? El hacer cosas. O por ejemplo a Milagro Sala, que Sigue construyó- presa hasta el Ay, día de sigue hoy. presa, Justamente, y sí. sigue presa por india, por negra, por peronista en definitiva. sí, sí. Porque esto es una sociedad que discrimina, que el poder discrimina y se quieren parecer a los blanquitos ingleses y franceses y Exacto. yanquis. Y esa es una de las grandes ¿Entendés? culpas también del gobierno de Alberto Fernández, donde no se peleó para que la compañera esté libre y lo máximo que hacía era ir a visitarla nada más. Cuando debería haber sido la pero lucha ¿qué- fuerte para que ¿Qué saliera. podemos esperar de un presidente que dijo que venimos de los barcos los argentinos? Sí, No, es un fallido el subconsciente total y absoluto, porque no es así. No, por eso. No, y es sabido eso. Y bueno, nada. Esa así es que- mi reflexión. Está bien, y Qué con eso reflexión, cerramos. qué reflexión. Es maravillosa. Y Vos aparte sabés con que eso a cerramos. muchos, inclusive, Sí, nos da un poquito de lo que termina de decir, aclara un poquito la política por ahí si no se entiende bien, ¿viste? claro, porque la intención de este mini bloque, que era polémica en el bolichón, era un poquito hacer eso, plantear. También la idea es poder más adelante invitar gente que también esté También que- del otro lado de la tapia. Y que como dice ¿Entendés? Pelito, aunque no piense igual que nosotros, también poder escucharlo. Claro, por eso, y no solo escucharlo, sino que él nos refute, Ahí que le nos vamos a dar vuelta y dé. le traemos con nosotros, porque Claro, esa es o la no. lógica, ¿no? Y hay que O no, discutir, Y hay que bueno, porque hablar. capaz- yo sigo con Hay que eso, hablar. yo sí, Claro, yo pero- sí puedo abrazar al compañero, obviamente que voy a Claro, querer. pero ¿qué pasa Por si, por supuesto. ejemplo, no es un compañero y viene y te plantea? Lo que yo me gustaría poder llegar a alcanzar con esto Ujú. es poder volver a armar la mesa de discusión De polémica en el bar. donde discutir de política forme parte de los vínculos y de los vínculos de amistad. Y los afectos. Exactamente, donde ya no sea un motivo para distanciarse de los amigos, Sí, claro. sino que se permita pensar distinto, incluso estar en las antípodas, y que poder plantear maneras distintas de analizar un bien común o de esperar un bien común. Ujú. Donde no porque vos seas simpatizante de Milei o yo sea simpatizante del PJ, nos diferenciemos y nos dejemos de hablar o no se hable de política. Porque yo creo que el mayor daño es cuando no se habla de política. Exactamente. Entonces, abordar y No tratar de hablar. buscar una salida donde a lo mejor ambos podemos llegar a descubrir una tercera posición. Tercera fase. Y ahora nos vamos un ratito con Flaca de Andrés Calamaro a la pausa y